Bueno amigos, ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los lunes, pues vamos a hablar de muchísimas cosas, pero hoy además tenemos que hablar de una fundamentalmente. Nos acompaña don Arcadio Domínguez, buenas noches. Muy buenas Arcadio. noches. El señor Belda, buenas noches. Muy buenas noches, don Juan Carlos. Doña Isabel Guerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Con doña Isabel Guerra tenemos que hacer un apartado especial, eso sí, después de que don Segundo Martínez, buenas noches don Segundo, muy buenas noches, nos habla del descalabro de la Unión Deportiva de Las Palmas. Tengo que confesar, don Segundo, que llegó un momento en que lo quité, de malo que era el partido. Y la Unión Deportiva de Las Palmas, como sigue así, no sube. Yo se lo estaba comentando fuera de pantalla a Arcadio y le estaba diciendo que el partido fue horroroso, por uno y por otro. Hombre, el Tenerife vino a ser su resultado y el mejor resultado que esperaba el Tenerife es el que ha tenido, porque yo me imagino que en el Tenerife nadie pensaba en ganar. Para ellos el premio mayor que podían tener era empatar. Y para Las Palmas este es un resultado malísimo, porque tiene ahora 4 partidos de primer nivel, con los 4 que van arriba, igualados a puntos, y de los 4 hay que ganar 3 como mínimo. Ahora ya no hay disculpa ninguna. Y no solo usted tiene la mosca detrás de la oreja, y no solo yo, sino toda la afición que estaba en el estadio estaba con un murmullo muy preocupado. Claro, muy porque preocupado. Yo recuerdo cuando se le ganó al Valladolid, se le empató al Betis, la Unión Deportiva jugaba al fútbol. Aquí no se jugaba nada. Jugaba al fútbol, Javier. Yo creo sinceramente, o yo me equivoco mucho, pero yo con todos los que he opinado y me he entretenido el domingo en ver el partido del Bilbao. Y el Bilbao ha cambiado. Pero porque el entrenador se aprendió la lesión. Ha sacado al chico ese nuevo que tienen, a William y a Guillermo de delantero, 2 delanteros centros. Y la Unión Deportiva de Las Palmas, y fuera, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que entender que tiene que jugar al ataque, que tiene que tener 2 delanteros. Y tiene jugadores para eso, ¿no? Claro, si es que tienen plantilla para jugar así. Y no lo entiendo cómo no lo hace. Y tienen magníficos jugadores. Lo que pasa es que están mal ubicados, o están temerosos. Yo no sé qué es lo que tienen, pero yo les recomendaría al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que se retirara con el equipo técnico y los jugadores 2 días de concentración para que hablen y cojan camino para arriba, porque si no, después va a ser muy tarde. Estoy de acuerdo. Independientemente que ahora podemos comentar con Arcadio, que también es futbolero, y sobre Unión Deportiva Las Palmas, la semana pasada, necesariamente ahora tenemos que ir con doña Isabel Guerra, la semana pasada se produjo una situación que le afecta a ella personalmente, y tras una filtración, vayan a saber de quién, en la provincia, usted tomó alguna que otra decisión. Canarias 7. Me gustaría que... en el Canarias 7 fue la... Sí, perdón, el Canarias 7, sí. Me gustaría que, si le parece bien, explicara lo que estime oportuno, teniendo en cuenta que además desde su propio partido, aquí mismo, el pasado jueves, ha tenido duras críticas, ¿no? Bueno, yo no sé si dimitir se conjuga, hay gente que no conjuga nunca la palabra dimitir, ¿no? Y yo por una vez que lo conjugo parece que todo el mundo salta como leones, ¿no? Yo creo que la semana pasada se publicaba el jueves, concretamente creo, por la mañana, de que yo me iba con otro partido, de que estaba negociando otro partido y que la organización lo decía. Yo llevo tiempo, y a nadie se le esconde, muy mal dentro del partido, en el grupo del Cabildo y en el propio partido. Me he caracterizado precisamente por ser crítica, muy crítica con el secretario regional. He pedido a Voz Populi la dimisión, están las hemerotecas ahí, por incumplimiento del programa electoral, aquel con el que fui. Creí que cuando lo pedía era el momento adecuado, porque entre otras cosas teníamos que salirnos de un gobierno que a nosotros no nos representaba. Las políticas sociales, ya sabes cómo estamos, lo he criticado, he dicho que teníamos que ver reprobado directamente a la consejera, lo he dicho en esta mesa incluso, lo he dicho en foros adecuados. A nadie se le esconde mi oposición frontal a Juan de Dios Ramos Quintana, pero no de ahora, de mucho tiempo atrás. Alcalde de Teror. Alcalde de Teror, de ahora y de mucho tiempo. De hecho, que en las asambleas me he pronunciado que, bueno, que su sueldo, la subida de su sueldo un 18% me parecía estrambótica, que yo estaba en los medios de comunicación y que no tenía cómo explicar esa subida, que tenían que darme una explicación, entre otras cosas, porque si no yo no podría defenderlo y habría que ser una explicación sólida. A mí se me dice en las asambleas que yo voy a soliviantar las asambleas por decir este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo último, pregunté también si se iba a presentar el alcalde
Juan de Dios de Ramos, con 2 imputaciones, con 24 años, es decir, con ya una carrera política ya, yo creo que cerrándola, y con 2 imputaciones, afectaba a nosotros que estábamos en la organización, porque nos afecta, y no está empezando una carrera política, está terminándola, por lo tanto creo que tendría que dar un paso atrás por el bien de la propia organización, que en estos días se habla pues, en los medios de comunicación de corrupción, y que teníamos que por lo menos dar ejemplo, ¿no? Sí, usted tiene razón, porque al presidente del Cabildo de La Gomera, con imputaciones, con las mismas. Lo dejan presentarse, y en este caso sí, ¿no? Efectivamente, yo esto lo pregunté incluso al propio secretario general. Ya el colmo, y yo creo que por ser crítica, que salga eso en la prensa, a mí me perjudica directamente. Yo tenía la dimisión preparada, es de reconocerlo, desde hace tiempo, sobre todo en el último pleno de enero, que se cuestionó, estaba encima de la mesa la carretera a la aldea. La llevaba una moción Nueva Canarias, y yo, quien la lleve, me da lo mismo. Si la lleva el PP, si la lleva Nueva Canarias, si la lleva el PSOE, lo que yo no iba a votarla en contra. Y tuve una seria discusión dentro de mi grupo con respecto a eso y al posicionamiento que teníamos que llevar. Y además, porque no estaba yo allí para defender al gobierno de Canarias, estaba para defender los intereses de Gran Canaria, y sobre todo porque yo había estado en el foro, me he manifestado directamente con el foro, incluso delante del gobierno de Canarias, he estado en todas las organizaciones, la gente del foro ya me considera como parte de su grupo, y yo francamente no podía votar eso. A mí se me invita en ese momento por parte de algunos a abandonar el partido, y fue ese momento cuando yo por la tarde redacté mi carta para abandonar el partido, sabiendo que anteriormente el secretario general tenía una carta desde diciembre con respecto a mí con el grupo del Cabildo. Bueno, no se me contestó, no se me dijo, salió eso en la prensa y tomó una decisión, decir, hasta aquí hemos llegado, me bajo. Y a otra cosa, mariposa, porque cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Perfecto. Bien, y ahora una vez en la tertulia hablaremos de esto, si alguno quiere intervenir al respecto o no. Pero antes, a partir de el miércoles, ya les venía anunciando que teníamos una nueva programación, vamos a incorporar ya programación general, saliéndonos de esa historia que hemos venido manteniendo hasta la fecha, porque, en fin, estábamos hasta aquí, no un poco hasta aquí, pero, en fin, ya la cosa funciona de otra manera. Así que, a partir del miércoles, todos los días, pero todos los días, a las 6 de la tarde, vamos a tener esta serie de dibujos animados, que ya hace muchos años que no la teníamos antes, y que ahora ya la podemos empezar a emitir. Esto será todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a tener un programa de cocina. El programa se llama Sal y Pimienta, que es este que están viendo en pantalla. También todos los días, con el fin de que, en fin, a esa hora, si a alguien le apetece alguna de nuestras recetas, pues tenerlos concentrados en lo que es Canal 8 y su nueva programación. A las 7 de la tarde ofreceremos una serie de acción, Hamburgo 112. Todo esto es exclusiva de Canal 8, de modo que no lo habrán visto en ningún lado ni lo van a ver en ningún otro lado, salvo aquí. Esta es una serie de carácter policíaco, intriga, en fin. Al mediodía, a las 12, ya veremos si después le damos alguna repetición. Vamos a tener una telenovela, Mi destino eres tú, es esta que van a ver ahora, para todos aquellos que son propensos a este tipo de programa, pues que, en fin, estén atentos, porque es de este tipo de programación que a los que hay muchas personas aficionadas. Los fines de semana vamos a emitir 3 películas, también nadie ha visto, evidentemente son de serie B, pero que nadie ha emitido anteriormente, y ahora podrán ver ustedes 3 películas todos los fines de semana. Y por último, a las 6:30 de la tarde nosotros tenemos un programa de viajes extraordinarios, Solo Viajeras se llama, que es esta que está aquí, 2 chicas que hacen un extraordinario programa hablando de viajes exclusivamente. Eso sí, nosotros después de esta programación no cambiamos para nada las tertulias políticas ni sociales que tenemos aquí y que vamos a seguir manteniendo como hasta la fecha. ¿Qué pretendemos con esto? Captar un nuevo público que se acerque a nosotros para ver este tipo de programación y a ver si nos sale bien,
porque estas cosas ya saben que, en fin, unas veces salen bien y otras veces salen mal. En este caso, espero que salga perfectamente bien. Dejando esto a un lado, don Arcadio. Vamos allá. Yo, en primer de los lugar, dos temas que hemos hablado, lo que usted quiera. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la cadena, a Canal 8, porque primero, por la reciente confirmación de la adjudicación de licencias, esta es una emisora legal que tiene todas las bendiciones y tal, y esto es importante, con cobertura en toda la isla, de Gran Canaria. Salvo en la aldea Altenara, ¿no? Pero bueno, cuando se viene en la carretera, igual volvemos a hablar. Pero también felicitarnos, además de la concesión de la licencia, también, por supuesto, por la iniciativa esta tomada con la nueva programación, que yo estoy convencido, por lo que acabo de ver, que bueno, va para todos los públicos, es decir, efectivamente se ha pensado en todos aquellos segmentos de la población, desde las más jóvenes, más infantiles, hasta las personas más culinarias o digamos que les gusta la cocina, que son también un público muy extenso. Y evidentemente las películas que usted anuncia prometen bastante. La serie esa me parece que es interesantísima, de verdad lo digo. Yo creo que es muy atractiva la parrilla que tiene Canal 8 para esta nueva temporada, y yo le auguro muchos éxitos. Dicho esto, que es sincero, que no tiene nada que ver con el sueldo que me pagan cada lunes a mí, cada vez que vengo gratis, sino esto, solidarizarme con Isabel Guerra, porque a fin de cuentas hoy día la verdad es que vivir dentro de un partido político es una actividad bastante peligrosa, porque se hace más cierto que nunca aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. En fin, es difícil tomar decisiones personales cuando perteneces a un colectivo y cuando tus propios derechos están siendo, pues seguramente, maltratados o no suficientemente respetados. Es complicado, es muy complicado. Yo hablo en términos generales, no conozco de dentro el asunto, pero sí que me solidarizo porque de alguna manera yo también pasé por una cosa parecida, que por cierto me ha hecho mucha gracia hoy ver en la prensa una entrevista de Paulino Rivero diciendo que si Coalición Canaria cambiaba, a una pregunta directa que le hacían sobre si se marcharía o no se marcharía de Coalición Canaria, él respondía hoy que si cambiaba su ideología, sus principios ideológicos, pues él se marcharía de Coalición Canaria. Y yo, caramba, pues fue lo que yo dije hace un par de años cuando me marché de Coalición Canaria, porque cambió sustancialmente sus estatutos y los principios que inspiraron el nacimiento de Coalición Canaria allá por el 93, y me fui en el 2011. Que a mucha gente todavía que nos ven aquí todos los lunes en esta tertulia siguen pensando que yo pertenezco a Coalición Canaria. Pues yo hace ya unos cuantos años que me fui, no pertenezco a ningún partido, y me fui convencido de que me tenía que marchar, porque pero hoy, especialmente hoy, es que estuve a punto de llamar a Paulino Rivero y decirle, mira, si esto fue lo que yo te dije hace 3 años, o sea, exactamente lo que tú acabas de decir ahora en el periódico. Cuando me fui, está comprobado, pues hubo una reforma de los estatutos muy importante. Entre otras cosas, yo me negaba junto con un montón de gente a que el presidente del partido fuera el presidente del gobierno, que históricamente esto había sido una bandera de la propia Coalición Canaria, que nos había ido muy bien, y que efectivamente se cambió en esta etapa con Paulino Rivero por capricho o por necesidad del mismo. Bien. Luego después hay 2 temas que trataremos más tarde, porque no quiero extender mucho en esta primera intervención, pero yo quiero hablar sobre el tema sobre el Estado de la Nación de esta semana, y también quiero hablar un poco de la crisis que hay en Canarias política de coalición contra coalición. No, en cuanto a lo que Isabel comentaba, efectivamente, tomando como percho una frase de Arcadio de que es difícil vivir dentro de un partido, muy difícil, efectivamente, sobre todo si, me imagino, yo no he estado militando en partido, pero entre otras cosas porque me he imaginado siempre esto. Ser libre pensador en una estructura de poder es complicado. ¿Cuántos sapos se tienen que tragar diariamente? Defender lo indefendible. Hay veces que pueden callar,
pero otras veces que no puedes callar, porque ya atenta contra tu idiosincrasia, tu forma de ser. Pero eso en todos los partidos, no estoy hablando del Partido Socialista, sino en todos los partidos. Yo me imagino que defender, por ejemplo, que Casimiro Gurbelo tiene que dejar el Senado, pero no el Cabildo, pues que lo tienen que explicar picadito y menudo, ¿no? Que dices que sí, pero después que no, que cambia, lo de la carretera de la aldea, por ejemplo, como tantas cosas, tiene que ser, tragar esos sapos diariamente, tiene que ser complicado. Lo del petróleo, habíamos visto tamaño disparate para al final llegar a lo que era el asunto de partido. Pero es que eso, pues mire, es que después me gustaría comentar un poco del asunto del terremoto celebérrimo que estábamos comentando de aquí la semana pasada, cuando he visto en la prensa cosas que me han dejado estupefacto. Como por ejemplo, yo qué sé, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha y el EQ Compromís saltaron en plancha diciendo que había que eliminar el fracking. Y le han contestado, oiga, pero es que en España no ha habido fracking. Entonces, ¿por qué voy a eliminar algo que no ha existido en España? ¿Usted me quiere explicar? Y pues de eso me gustaría después extendernos un poco para que vean, sobre todo insistir en lo que siempre he insistido, que el ecologismo es una ciencia que hacen los ecólogos, pero los ecologistas son un partido político antisistema que no tiene nada que ver con la ecología, sino la utilizan como excusa para engañar a la gente. Perfecto. Independientemente de su asunto personal, que está aclarado, y me imagino que si alguien quiere preguntarle, usted contestará, ¿qué otro tema querría usted tratar? Bueno, pues yo creo que si quieres hablamos del Estado de la Nación. Bien. Yo no voy a hablar de mi partido, porque entre otras cosas tengo gente amiga dentro del partido. Jamás hablaré yo mal del partido en ese sentido. Sí, de una experiencia personal que a mí me ha afectado y que dimito y ya está. Es decir, no pasa nada. Dimitir es algo que se debe conjugar cuando no estás de acuerdo con lo que tú piensas y lo que haces, por coherencia política sencillamente, y no voy a ser yo quien vaya a criticar al partido. Sí que es verdad que soy socialista, ideológicamente colocada en el socialismo, yo siempre lo he dicho, primero feminista, luego socialista, y sigo siéndolo fuera del partido. El socialismo no se acaba en el PSOE, se es o no se es, y en cualquier caso, pues bueno, quien habla de las personas, yo creo que se descalifica a sí mismo. Lo digo por las personas que los hooligan, que salen de vez en cuando y que los hay en todos lados y que salen pues a disparar a la menor de cambio sin tan siquiera preguntar, ¿no? A mí lo que en todo esto me ha dolido es que, bueno, yo dimito por la mañana y a las 2 horas parece que se me está pidiendo el acta de manera... le hemos exigido, pero muchachos, si te lo acabo de dejar allí, como que me has exigido, ¿no? Eso sí, y ni tan siquiera pues escuchar a las personas, decir, sentarlas en una mesa y decirle, mira, por cómo ha pasado, por qué has llegado a esta conclusión. Lo he echado de menos, pero como persona, no, ya no, tampoco como afiliada, sino como persona, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Y bueno, yo creo que el debate de la Nación de la semana pasada, que también se puede hablar de él, ¿no? Y sí, que deja encima de la mesa pues la ley de segunda oportunidad, que vamos a ver a cuántas personas va a llegar, si va a ser como la reestructuración que le hicieron a la ley hipotecaria, que era un maquillaje y que apenas ha llegado a cerca de 20.000 personas en este país, que eso no es nada. Y bueno, y qué consecuencias va a tener también, y cómo las posiciones de los diferentes partidos dentro del Parlamento pues han sido como muy de teatro, ¿no? Cada uno llevaba su papel y ni tan siquiera se contestaban el uno al otro, que es lo que es un debate, sino sencillamente se exponía y ya está, ¿no? Cada uno a su cosa y ya está. A su boda, está en mi película y ya está. Perfecto. Voy a coger una llamada segundo y después ya nos metemos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, quiero ser de ahí. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. Lo voy a poner en plantilla, Nicolás. Bueno, pues póngame plantilla. Yo lo que quiero decir es que la señorita que está ahí del PSOE, que está aquí, no solo la aprecia, la adora. Muy bien. Porque es bella por dentro y por fuera. Muy bien, Nicolás. Y yo por eso no voy a dejar de votar al PSOE. Le iba a comunicar que ahora el señor Cardona está poniendo unas marquesinas para las guaguas y cosas de esas. Sí. Ha pintado los pilares de hierro por todos sitios. Aquí en la feria ha pintado barandillas y cosas porquerías. Estamos en pre-campaña, Nicolás. Sí, pero yo a eso no le doy ni agua. Yo ni agua, yo les cojo los filos ricos y tengo un martillo y además los dedos. Bueno, tampoco hay que ponerse así. Sí, hombre, yo le puedo decir a usted como yo me he sentido. Usted dice el otro día que a Oscar Mosca
Oscar Mato. Sí, yo le he pedido trabajo por activa y por pasiva, con todos los miembros de mi casa parados, viendo la Cruz Roja, y Cardona también le llevó currículum con las condiciones de minusvalía y con todo. Y esta gente le dan a muchas asociaciones de vecinos los hijos los trabajos. Bueno, y eso es lo que no voy. Yo le digo una cosa, yo, una asociación de vecinos se funda cogiendo 50 firmas. Sí, está claro. Y estando retirada a la otra 200 metros. A mí no me engaña ninguno porque a todos los conozco. Muy bien, Nicolás. Y yo sé que ni a Podemos ni a PP. Vale. Gracias, Nicolás. Venga, bueno. Adiós, Nicolás de Isabel Guerra. Venga. Gracias. Ahora. Él es... Militante. Bueno, en primer lugar, evidentemente me sumo a ese deseo de que tenga, que expresó antes Arcadio, de que sea un éxito esa nueva programación que planteas, que es muy completa. Vas a empezar a emitir a partir de las 12 del mediodía, ¿no? No, estamos emitiendo a las 24 horas, pero esa programación es a las 12 del mediodía. A partir de las 12 del mediodía, y que el esquema parece que es bastante interesante, ¿no? Y seguro que captarás nuevos telespectadores, ¿no? Por otro lado, sí hacerle una pregunta, porque a mí no me quedó claro, pero quiero entender por la carta que yo he visto publicada que has dejado el Partido Socialista. Ah, ¿se ha publicado la carta? Yo vi, comentarios de la carta. Comentarios de la carta. La carta... Pero has dejado el Partido Socialista, como dijiste, dimitir. Yo entendía que habías dimitido del Cabildo. ¿Y voy a dimitir del Cabildo? Dimites del Cabildo, claro, pero no te vas del PSOE. No, y me voy del PSOE. Ah, te vas del PSOE. Ya se ha ido. Sí, esa por lo menos el comunicado del PSOE, que yo he recibido. El comunicado del PSOE dice eso. Sí. Lo único que el comunicado del PSOE, oficial, el que con membrete del PSOE, que me ha llegado a mí. Yo no lo he visto. Pues yo te lo reenvío si quieres. Esto, yo creo que te lo reenvié. Sí, yo lo tengo, esto, ¿cómo se llama? Lo que no aclara es si dejas o no dejas el acta, sino que te exigen que devuelvas el acta. Pues si se lo pongo por escrito. No, pero yo te digo lo que dice el comunicado. Yo no he seguido los temas, por eso me imagino que es lo que te está preguntando. Por otro lado, yo estoy de acuerdo que tengamos un debate sobre el estado de la nación, que me parece muy interesante, y sobre la situación de los partidos políticos en estos momentos en Canarias, ¿no? Ese debate que tendríamos aquí sobre el estado de la nación sería más interesante que el que tuvieron ellos, ¿no? Seguramente, porque al margen de anécdotas que hubo y que podíamos comentarla, el espectáculo de malcriadez lo dieron. Falta de respeto, a lo mejor. Sí, hombre, y llamarse lo que se han llamado no se puede. Hay que ser un poquito más comedido en ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo se le espera a un presidente del gobierno que ya tiene muchas tablas, porque el señor Rajoy en política lleva, pues yo creo que desde la transición o poquito después. Él empezó siendo concejal abajo en Galicia, ¿no? Y arriba. Sí, bueno, arriba, según se mire, ¿no? Sí. Según se mire. Si Pero arriba dicen que es África, pues... Oye, el otro día hice una prueba con un niño y le puse el mapa mundi al revés y lo trabé todo, ¿eh? Eso no se hace. Entonces, me parece que allí podíamos entenderlo. Bueno, el propio CIS plantea de que en el debate del Estado de la Nación, tal como ellos lo han planteado, es verdad que hay un empate técnico en la valoración que dan, se llevan décimas, no llegan a sacarse un punto. Y luego el tercero, que viene muy atrás, pero muy atrás, es Alberto Garzón, ¿no? Pero que viene muy atrás. Yo creo que Alberto Garzón intentó situar el debate en la problemática que tiene la sociedad en estos momentos, la sociedad que más sufre, la que más está sufriendo, y las políticas de empleo que se están dando. El PSOE también cogió ese camino, también lo cogió, y luego estuvo la anécdota de Compromís, ¿no? De que le dieron una subida de tensión en el momento del debate, que por fortuna parece que lo ha superado bien, lo que yo me alegro, y la anécdota de la presidenta
jugando al Candy, ¿cómo se llama ese? Candy Crush. Candy Crush en el momento de la intervención del presidente del gobierno. Y presidiendo ella. Y presidiendo ella. Sí. Ese Tiene que ser aburrido. no, es que ya te devalúan lo que es el debate. Probablemente habrá que buscar otro formaro de ese debate. Probablemente, Yo creo que quien tenía razón era ella. Era tan aburrido que habrá que buscar otra fórmula. Y luego yo tengo que hacer una crítica, porque yo he observado que todos los medios de aquí la han suavizado. A mí no me gustó para nada Oramos. A mí no me gustó para nada, salvo que esté en explicación lo que ha planteado Paulino Rivero, que si el partido hace el viraje ideológico hacia el Partido Popular, que él se va, porque hombre, ella lo que estaba abriendo es una puerta, tocando en una puerta para sentarse con el Partido Popular de aquí hasta el fin de la legislatura, para intentar coger algo de lo que allí estaba planteando, ¿no? Me parece que esa no es la fórmula en política que hay que hacer. Un partido político tiene que ser coherente y tienen que resolver ese escollo de qué es lo que se plantean hacer para las próximas elecciones, pero en cualquier caso yo sigo opinando que en Canarias no va a ser posible hacer un gobierno a dos bandas. Bien, tendría que ser una cosa que me parece a mí que yo creo que había un pacto para, digamos, no tirarse la corrupción a la cabeza, que cuando Pedro Sánchez se lo salta es cuando Mariano Rajoy pierde los papeles. No me pareció en absoluto presentable que dijera aquello de "y usted no vuelva por aquí". ¿Y quién coño es Mariano Rajoy para decir que no vuelva yo por aquí, que soy un cargo electo? En fin, me pareció que había perdido los papeles totalmente, y probablemente eso le llevó a perder el debate, porque perdió los papeles. Perdió los papeles. Y sin embargo la prensa nacional eso lo ha destacado. Claro. Yo confieso que vi el debate entero. Debo tener algún... Yo también lo sufrí. Yo también. Un poco de flagelación. Debo tener algún... No, es que yo... Por eso entiendo a... ¿Cómo se llama? La diputada del Partido Popular, la que está presidiendo, ¿cómo se llama? Celia. Celia Villalobos. La Villalobos. entendí perfectamente. Yo de todas maneras me lo tengo que hacer mirar, porque yo he visto 20 y tantos debates de estos. El formato del debate sobre el Estado de la Nación que puso en marcha Felipe González allá por los años 80, hasta ahora para mí siempre es un acontecimiento de primer orden, es el debate principal del año junto con el de los presupuestos, pero es un debate político que yo siempre he seguido porque me parece interesante. Es más, en este año en concreto tenía yo unas esperanzas puestas en este debate, porque es un año especialmente electoral, es un año donde tenemos elecciones ahora en marzo, ya dentro de 2 semanas en Andalucía, y después las autonómicas, los ayuntamientos, etcétera, y luego las europeos y las generales que también tocan. Es importante también. Y este era el último debate de la legislatura, y cabía esperar que hubiese un debate como mínimo de propaganda política importante por cada uno de los portavoces o de los partidos distintos que suben ahí a la tribuna, porque es un altavoz el Congreso de los Diputados, y entonces yo pensé que iban a hacer un debate mucho más trabajado, mucho más preparado. Sin embargo, coincido con Segundo, para mí ha sido probablemente el debate más decepcionante de todos los que yo he visto, que he visto 20 y tantos. Es un debate que fue especialmente bronco, donde yo creo que además en estos tiempos donde hay tanta sensibilidad con partidos emergentes, que por cierto, cosa inédita también, se nombraron a los ausentes, porque allí las intervenciones de unos y otros, pues estaba sobrevolando la idea y se le nombró además incluso con el nombre de Pablo Iglesias, de Podemos y también de Ciudadanos, ¿no? Porque las encuestas últimas efectivamente le dan como las dos fuerzas emergentes con mayor captación de votos y de crecimiento. Me decepcionó mucho porque era no sé, se perdieron la forma, había muy poca altura, había un perfil muy bajo de discusión, y yo esperaba otra cosa. Me vi sorprendido desde el minuto 1. Uno a veces se queda enganchado a un debate por 2 razones: o porque es extraordinario, es estupendo, o porque es tan
imposible, que tú dices, voy a ver si esto se arregla, pero es que era imposible, ¿no? No estaba ni siquiera en una zona media. Novedades de este año, el debate, que yo creo que este debate ha sido más cibernético que ninguno de los anteriores, porque en las redes sociales estaban echando humo, es decir, sobre la marcha, salvo Cele Villalobos, que estaba en otra cosa, el resto estaban con el Twitter. Y si tenías delante un ordenador, pues estabas viendo, sobre todo en los medios de comunicación digitales, sobre la marcha, las intervenciones, las respuestas. Era, la verdad que era como dos debates, uno que estaba viendo en directo en la pantalla y el otro que estaba en las redes sociales a una velocidad extraordinaria, pero decepcionante. Decepcionante. Mariano Rajoy va a tener el honor de haber sido el presidente que obtuvo el mejor resultado del Partido Popular en toda la historia y de cargárselo en 4 años. De cargárselo, vamos, a niveles que se va a llevar, va a ser un descalabro absoluto. Yo tengo que reconocer que soy de ese 98% de españoles que no vio el debate. No, son más, 2% han dado como de que han visto el debate completo, 2%. Es verdad que esa cifra hay que matizarla, porque el debate completo lo habrán visto el 2%, pero la audiencia acumulada es más, porque han visto trocitos. Claro, trocitos, noticias, ¿no? Resúmenes de prensa, no sé qué, y tal, cortes y tal. Por eso yo la encuesta esa del CIS y tal, pues con todo respeto, no me la creo, no me creo absolutamente nada. Absolutamente nada, me parece totalmente disparatado. Porque la gente, partiendo de los datos de audiencia, no ha visto el debate, por tanto está opinando indirectamente. Está opinando por el corte que ha visto posiblemente ese 2% sean los políticos, los que están interesados en el tema, no los ciudadanos que no tienen maldito interés en este asunto. Y sobre todo cuando estamos hablando de un no debate. Porque es que es muy grandilocuente hablar de debate, y eso de que una magnitud de primer orden para los políticos, para los ciudadanos evidentemente no lo es, puesto que no lo sigue. O sea, es una obviedad que parece mentira como se sigue repitiendo. Tanto la opinión de los entrevistados es muy indirecta. Una vez está influenciada por la propia ideología. Si el que a mí me gusta dice lo que yo quiero escuchar, ese es el mejor. Si dice lo que no quiero escuchar, le digo que está muy mal. Luego, lo que me dicen los medios de comunicación, lo que oigo en las tertulias, lo que leo en la prensa, los cortes pequeños que me ponen, etcétera, etcétera. Todo eso está muy mediatizado. Y un debate en lo que la gente lleva ya preparado, lo que va a decir, diga lo que diga uno, ya el otro ya tiene preparado su discurso, pues ya me dirá qué debate es. Ni siquiera la réplica. Ni siquiera. Las réplicas estaban ya escritas. Sí, por eso le digo. Y luego cuando empiezan más a improvisar es cuando ya es el segundo día, cuando ya la gente se va. Oye, cuando un ejemplo paradigmático hasta en su propia señoría, lo tuvimos cuando empezó Durán y Lleida, que se quedó vacío. Estaba hablando, pero eso tampoco hay que extrañarme, porque yo he estado en el Parlamento Europeo con 3 personas, en que intervenía el secretario y el presidente, y yo he estado en el Parlamento. ¿Todo el hemiciclo, si no hay nadie más? Vacío totalmente, hasta que suena el timbre en todos los despachos y vienen, porque es el momento de la votación. Están en su despacho. Están en su despacho, ¿sí? Si tiene un televisor en el bar y tal. No, y en sus cosas, o sea, porque es que también hay que hay que quitarle hierro a muchas cosas de este tipo. Mal asunto, vamos, a mí me pondría, si me queda algún pelo sin ser blanco, se me pondría más blanco todavía, si las cosas se discuten, la razón, o sea, la cuestión saliera en el Parlamento, en la discusión. Eso viene muy estudiado de comisiones y de todo ese tipo. Solo faltaría que dependa de la opinión. Mira, yo sin pretender defender, Dios me libre, a lo de Celia Villalobos y el Candy Crush, porque me parece estéticamente impresentable. Eso me parece, y además inconcebible, sabiendo que están las cámaras de televisión. Porque si fuera en un día ordinario donde no hay nadie, eso lo he visto yo aquí en el Parlamento de Canarias, así de veces, desde arriba, pero no están las cámaras. Y sus señorías leyendo, bueno, no hemos visto alguna hasta haciendo el trabajo de escolares del niño. Lo hemos visto, crucigrama, eso lo hemos visto. Es más, yo reconozco que yo, para poderme concentrar en un debate, en una cosa de este tipo, cuando estoy viéndolo en internet, estoy jugando en paralelo a un solitario.
Porque si no estoy jugando... Pero es mecánico, es un tema mecánico para no quedarme frito. No, yo lo reconozco, lo estoy diciendo yo, y sin embargo, yo estoy atendiendo y cuando tengo que tomar notas, tomo nota y paro, porque aquello es una cuestión mecánica, porque fisiológicamente, si yo me quedo quieto, me quedo frito, me quedo dormido. ¿Qué voy a hacer? En una conferencia yo tengo que estarme moviendo. Por eso muchas veces saco la máquina de fotos y me pongo a mover, porque es que si no me quedo frito. Lo siento. Por tanto, no disculpo el tema, pero personalmente lo comprendo, y eso no significa forzosamente que no estuviera atendiendo, que probablemente no se estaba tragando el asunto. Máxime cuando en televisión tienes una ventaja, que está viendo el lenguaje de los gestos. Lo está viendo porque está viendo primeros planos, a una distancia, de esa distancia, aunque ella lo tiene debajo, le está viendo el cogote, ¿no? Pero su señoría, los que están allá arriba, lo están viendo como... Por eso yo no he entendido nunca cómo alguien puede ir al No Camp y irse a 200 metros de distancia allá arriba a ver un partido y todavía dice, fulano lo ha cogido. Pero si tú ves a fulano en el campo... Sí, yo creo que primero que nada es una falta de respeto que los parlamentarios a los que les pagamos de nuestro sueldo no estén atentos a lo que se está debatiendo. Total, el debate de la nación no es todos los días, ¿no? Y yo creo que requiere plena atención, entre otras cosas, para diverger, si hay que diverger, y para llegar a puntos en común. Que la presidenta esté jugando a un juego, a mí me parece, vamos, ya, pero no deja de ser la visibilización que se da de lo que es un parlamento o cómo se está llevando a cabo el parlamento, ¿no? Cuando los debates son en otros lados que no hay debates, porque se hacen en los pasillos debates, se comentan los medios, lo acabas de decir, los medios telemáticos, donde se comentan las cosas y donde realmente hay un debate. Lo otro es un diálogo de sordos, donde uno habla una cosa y el otro habla la otra, y a lo mejor tienen algo que ver, pero a lo mejor no tienen nada que ver una cosa con la otra. Muy mal, porque si no, el parlamento sí no sirve para nada. Es un teatro. Yo no estoy de acuerdo contigo tampoco, porque claro, si todo va mascado, pues entonces ¿para qué vamos a elegir a 350 tíos? Elegimos a 10 y ya está. Claro. Y que lo discutan. Pero es que eso es lo que... Segundo, su voto vale por 10. El mío vale por 10, el de 7. Por delegación. Es que eso es lo que yo he defendido. Un pilón de... Eso es lo que yo he defendido toda mi vida, porque en la práctica es así. De hecho, el portavoz le dice a su señoría si tienen que votar sí, si tienen que votar no o abstenerse. Vale. Y el que no, multado. Sí, la realidad es que haya ido a ver los parlamentos, lo ve que es así. Igual que la realidad es que cuando no es de lo mío y yo largué mi monólogo, me voy y no atiendo al otro. Eso hace una falta de Entonces, respeto, es una falta de respeto. Sí. A mí, te lo digo así de claro, que Pedro Sánchez haya alargado su discurso y acto seguido no haya vuelto a escuchar a los demás parlamentarios de diferentes comunidades autónomas que representan al otro, me parece de un dirigente que puede llegar a ser el presidente del gobierno una falta de respeto en la oposición, aunque sea por dar la cara. Pero además, en el caso de Durán, que era el problema de Cataluña ahí mismo y que nadie lo escuchara, una pero cosa es tremendo. Pero no deja de ser un reflejo de lo que es el Parlamento, que a las 2 de la tarde de un viernes salen todos pitando y el último que se quedó en su exposición se queda solo y pierde el avión, porque nadie tiene ni pizca de solidaridad, ni tan siquiera con el último que se quedó allí. Eso ha pasado. Y ha pasado. Sí, pero en este debate no, me refiero a otro viernes en otro debate que tienen que ver que en sede parlamentaria. Es decir, yo creo que se les está pagando y bien, muy bien, para que presten totalmente atención a lo que ocurre allí. De lo que yo me quedo de las propuestas de resolución, porque al final uno de lo que se queda de eso, es decir, habían 105 propuestas de resolución de todos los partidos políticos. Y bueno, el Partido Popular, como es natural, no acepta ninguna de los demás y se queda con las de ellos. Si el Partido Popular reconoce ahora que la ley de tasas judiciales ha sido un error y que la va a quitar, pues está reconociendo precisamente algo implícito que puso ellos y que no ha resuelto para nada la justicia en España. No lo va a quitar a las personas. Sí, ha dicho, ha puesto a la sociedad que... Sí, pero vamos, y a las personas y de aquella manera, es decir, no es como antes,
no hay derecho a la justicia gratuita porque este señor va a limitar muchísimo qué personas pueden acceder a la justicia gratuita. Después, el tema de los 500 euros a los 6 primeros de contratación, que tampoco es así. Que vamos a ver, que tampoco es así, pero además que no da a resolver nada, porque entre otras cosas vamos a ver el tema de la seguridad social, que todavía no ha dado los resultados que ellos plantearon, que era la tarifa plana para las que se contrataran en régimen de autónomo. Eso no ha servido para nada. Por lo tanto, habrá que cuestionarse todo lo demás. Que no se ha hecho eso. Es decir, ¿dónde hemos errado? ¿Cómo se debe de cambiar el rumbo, el barco para ir a buen puerto? Eso no hay ninguna. Bueno, hay una técnica parlamentaria que es verdad que hay una parte del discurso que se prepara 2 o 3 días antes, ¿no? Desde bastante tiempo antes se va trabajando en el modelo de la propuesta que va a ser el parlamentario portavoz, ¿no? Y luego se dejan los espacios para poder contestar al argumentario que dé el presidente, porque la mayor parte del argumentario no la vas a tener hasta que no intervenga. Claro. Entonces, ese otro espacio te lo van completando normalmente un equipo que está en tu oficina del Parlamento. Eso funciona así, es lo que yo he visto. Lo que pasa es que en el caso de Pedro Sánchez, cuando lo dijo aquello de no vuelva usted por aquí, ni siquiera hizo uso, me parece que tenía un turno de dúplica, que no lo hizo tampoco. No. Y en este tema, y es verdad que el debate, lo que estaba planteando, al menos lo que plantea Durán y Lleida, que es el más suave, digámoslo, en el lenguaje de Convergencia y Unión, es el más suave, o por decirlo así, de una manera que es el más pro españolista, si se puede llamar de algo, o el más cercano a unas tesis federales, en este sentido, como suele ser él. Pues yo creo que debería de haberlo escuchado. Claro. Y haberlo escuchado tanto el máximo dirigente del Partido Socialista como el del Partido Popular. Y razonar sobre esa propuesta, porque nos están llevando a un problema serio. Hay mucha gente que no quiere verlo, pero nos están llevando a un problema serio. 27 de septiembre. Nos están llevando a un problema muy serio, porque en un proceso electoral en el que se va a dar en Cataluña en septiembre, y que ahora en mayo se van a dar unos resultados en los ayuntamientos, y que en esos ayuntamientos ya ellos tienen previsto, por lo que yo les he escuchado, pues eso lo puede escuchar cualquiera en internet, que tienen previsto hasta la posibilidad de que disuelvan la Generalitat, y entonces con los alcaldes de todos los municipios constituir la Asamblea General de Cataluña. Es decir, vamos a tener un problema ahí, y yo creo que aquí falta cintura política. Yo creo que el Parlamento español ha perdido tanta cintura política, que yo lo digo sinceramente. Yo sé que ustedes no lo han visto y que se van a poner desde que lo diga, ¿no? Se van a poner, yo eso lo sé. Pero a mí el que me gustó haciendo la propuesta, y podemos estar de acuerdo con él o no, con la intervención de Pablo Iglesias. Qué raro que no me diga eso. Pero es la intervención de Pablo Iglesias que hace la propuesta y dice de dónde coger los recursos. Podemos estar de acuerdo o no, pero dice de dónde vamos a coger los recursos y que vamos a actuar. Tanto es así que en internet, en todo eso, ha tenido una audiencia cercana a la de todo el Parlamento español. Es decir, eso es un dato importantísimo. Y luego nos vamos a encontrar, porque eso es cierto, y yo estoy de acuerdo ahí con lo que decía, me parece que también lo dijo Arcadio, me parece que el primero que lo dijo fue Juan Carlos, que el Partido Popular se va a llevar un castañetazo ya en las elecciones andaluzas. La previsión es que pierda el 50% de los apoyos que ha tenido. Habiendo ganado las 3 últimas elecciones. Sí, pero que pierda el 50%. Y hay algunos que dicen, no, ahí no se queda. Ahí no se va a quedar. Va a seguir erosionándose, porque ahora le ha salido un gallito contestón que se convierte en la cuarta fuerza en el Parlamento andaluz. En el Parlamento andaluz, que son Ciudadanos. Aparece Podemos, y aparece Ciudadanos, y después aparece Izquierda Unida. Y esa nueva situación va a colocarse en una situación complicadísima. Complicadísima, ¿por qué en Andalucía?
porque el PSOE con Izquierda Unida no es posible gobernar de acuerdo con esas encuestas, porque no suman los 55 diputados que necesitan. Solo podría ser posible si entrase en un gobierno de esas características Podemos. Y la otra salida es un pacto PP-PSOE. Y yo lo veo eso bastante complicado ante unas elecciones en el mes de diciembre o de noviembre que sean generales. Lo veo muy complicado para el PSOE. Esto es a lo que yo me refería antes. Cuando se pone a un don nadie al frente del Partido Popular en Andalucía, independientemente de todos los errores que ha acumulado Rajoy, pues es lo que pasa. Y es lo que pasa. Bueno, y dos cosas. Primero, a mí Pablo Iglesias no me pone, sinceramente. Pero no lo escuchaste. Sí, lo escuché, ¿Sí? hombre, y tanto. Hombre, entonces te pone. No me pone. Lo que pasa aquí con la boca... Desconfío. Me parece que miente más de lo que habla. Es decir, pero eso está muy gastado ya. no, es que es cierto. Es que está muy gastado. Mira, es más falso que Judas, porque yo lo veo hablar y resulta que tengo la documentación que tengo, tú tienes otra probablemente, tú tienes otros gustos, y veo que además el tipo falsea muchísimo. Hombre, yo no pienso que tú vayas a pensar igual que yo, porque no, eso no está es claro. Ni que tú vayas a defender a Podemos. Con sinceridad te lo digo, Pablo Iglesias es un falso profeta. Y está diciendo las cosas a mí me parece, tan copiadas de Hugo Chávez. Y desde luego el modelo elegido por Podemos para conseguir el poder en España, a mí no me gusta nada, pero nada. Yo creo que es una cosa realmente que mucha gente se está empezando a dar cuenta. Pero no era esta noche el tema, ¿no? No era esta noche. Yo no quiero empezar a sacar vídeos ahora. Claro. El debate lo vamos a hablar del debate. Aunque le voy a poner un vídeo después de... Y el que primero habló de Podemos ha sido usted. Hoy no. Sí. Usted dijo verdad, sí. O sea, hablando del debate. Hablando del debate. Y desde el debate estoy hablando. Pero después le voy a poner un vídeo de su amigo Maduro, porque este es cómico. Se va a reír usted también. Entonces eso, bueno. Yo creo que la risa... ¿Lo viste, Vicente? Vamos a ir al tema concreto del debate sobre el Estado de la Nación. Yo creo que en eso, más o menos, por lo que he oído hasta ahora, coincidimos en la mesa que fue uno de los peores, si no el peor de cuanto hemos escuchado. Yo creo que está claro también que el formato del debate sobre el Estado de la Nación está gastado y tendría que a lo mejor revisarse, porque al principio yo recuerdo que era mucho más fresco, porque ahora incluso hay como una sesión de mañana y una sesión de tarde, es decir, antes no se interrumpía. La sesión de la mañana interviene el presidente, luego sus señorías se van a descansar y después por la tarde interviene el líder de la oposición. Antes era todo por la tarde. Antes era todo seguido y además esto eran estrictamente el grupo de menor a mayor. Y era importante, antes no lo dije en mi intervención anterior, era muy importante las propuestas de resoluciones. Y ahí el grupo de Coalición Canaria jugaba un papel. Y yo recuerdo que en efecto, debates anteriores, no sé precisar en qué año, pero años atrás, pues el debate estaba pensado como para dar cuenta al gobierno de toda la legislatura, de todo el año concreto, y a partir de ese intercambio de ideas, pues cabía la posibilidad que hubiera alguna propuesta de resolución que hasta ese momento nadie había pensado en ella y se discutía allí y se podía aprobar. Y efectivamente las intervenciones del grupo parlamentario de Coalición Canaria hasta hace unos años eran esperadas, tenían interés, y ahora yo creo que ya este año ha terminado por completo de ser interesante para nadie. Es decir, yo he visto que efectivamente no había... Y el asunto sería, lo que está diciendo Ana Rama es lo mismo que pensaba Pedro Quevedo. Claro, esa es otra, porque en realidad el grupo parlamentario, ya no existe el grupo parlamentario, está en el grupo mixto, y además son dos, y además uno de cada partido distinto, ¿no? Bueno, Andalucía. Rápidamente, el tema de Andalucía,
A mí me hace mucha gracia una frase que aquí se repitió muchas veces en estos debates y en otros por parte de la gente del PSOE cuando las elecciones en las que ganó Juan Fernando López Aguilar acuñaron una frase como karma que decía: esto es un pacto entre perdedores, el pacto de Coalición Canaria con el Partido Popular en aquella legislatura del 2007 al 2011. Pacto entre perdedores, pacto entre perdedores. ¿Es cierto? Así fue. Pues el pacto entre perdedores ocurrió en Andalucía, es decir, ganó el Partido Popular las últimas elecciones autonómicas y hay un pacto entre Izquierda Unida y el PSOE. Bien, ahora en el 2015 yo no estoy por hacer quiniela, tampoco sigo de cerca la política en Andalucía, pero sí es verdad un poco los datos que se van adelantando, pues cabría la posibilidad que, aun ganando el PSOE estas elecciones, que no las anteriores, que las perdió, aun ganándolas, pues pasara a la oposición y hubiese un pacto entre perdedores, es decir, un pacto entre el PP y Ciudadanos. Ciudadanos está subiendo pero con un tiro y son de centro derecha, no se esconden para decirlo. Esa posibilidad existe. Yo no le temo al ascenso de Ciudadanos, antes al contrario creo que viene a contribuir a la ruptura del bipartidismo y a que en España puedan haber un escenario distinto de 4 o 5 partidos que tengan importancia y capacidad para formar gobierno. Bien, le voy a poner ese vídeo para que usted vea a ver si... Yo creo que le voy a sacar una sonrisa de todas formas. No, seguro, hablando Maduro usted se tiene que sonreír, no me diga que no. Y porque Rosa Díez está en la postura de lideresa. Porque el Partido Popular se tendría que poner a tentarse la ropa si fuera UPD y Ciudadanos juntos, ¿eh? Claro. Pero eso fue el error de Rosa. De Rosa. Sí, pero mira, yo, si me permites hacerle una... Sí, porque después con el vídeo ese se va a poner... No, claro, por eso. Mira, Coalición Canaria pudo meter las resoluciones y otro formato y había otro formato porque no había mayorías absolutas. Estoy de acuerdo. Y eso es lo que ha condicionado. Ahora yo tengo una percepción. Pero hoy también podría presentar propuestas de resolución. Tengo una percepción sobre quién gana las elecciones que no es la misma que la que tienes tú. Vale. Es decir, es la fuerza más votada, pero no ha ganado las elecciones si no tiene el 50% más uno. Pero y yo estoy de acuerdo que es legítimo. En Venezuela la fuerza más votada es de mayoría absoluta. La fuerza más votada cuando es para aunque presidente. No tenga mayoría absoluta. Cuando es para presidente. Es que ese es un tema que no, prohíbe. Cuando es el para sistema electoral venezolano. Cuando es para presidente. Bien. No confundamos lo que es una cosa y otra. Y en Andalucía, más de lo que pierde el PP, menos de lo que pierde el PP se lleva a Ciudadanos, pero crece por ese lado, pero lo grave es que el Partido Popular, según las encuestas, hasta aquí según las encuestas, se va a llevar un batacazo de mucho cuidado, que no va a poder formar gobierno con nadie. Bueno, hombre, eso vamos no me vas a decir vamos a esperar 2 semanas. Podemos 2 semanas, ¿te parece? Esperamos 2 semanas. Izquierda Unida ya lo ha hecho en Extremadura, no me extrañaría. 2 semanas nada más. Algunas anécdotas de lo que es el presidente de Venezuela, que a fin de cuentas financia aquí al partido de Segundo Martínez Podemos. Ojalá. Ojalá. Esto es solo en tono cómico, ¿eh? Vamos con ello. Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. ¿Qué golpe de Estado? ¿Hasta cuándo? Ya basta. Mano de hierro. Como el pueblo unido. Se acabó la doble banda, oposición. O son moluscos o son mariscos, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Yo quiero entregar todos los títulos, pero tiene que organizarse. Vamos a organizar bien la logística para no amanecer aquí. ¿Oíste? Si viene uno por uno cada 10 minutos, son 290 minutos. ¿Oíste? Si viene uno por uno cada 10 minutos, son 290 minutos. Pues qué envidia me dan. No son 290 minutos, tendrían que ser solo 29 estudiantes. Si les concede a esos 29 estudiantes 10 minutos, son 290 minutos. Pero eran 3.000 estudiantes. A 10 minutos cada uno, son 30.000 minutos. Y 30.000 minutos, hechos los cálculos, son más o menos 24 o 25 días. Empezar las clases, llevar a nuestros niños, niñas a la escuela.
El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Compatriota, por favor, dame un 35 millones de libros y libras. En el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad y de arreglar, por supuesto, cada una de las instalaciones con el propósito. En el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad. Venezuela y Perú, esto como parte del convenio de cooperación que tienen entre Venezuela y Perú, esto como parte del convenio de cooperación que tienen. Pues qué envidia me da. Tengo otro vídeo ahí que es trágico, pero como Segundo se porta bien hoy, pues entonces no vamos a sacar ese tema, porque no. Él ha hablado de Podemos. Está cambiando, ¿eh? Esta televisión se está poniendo un poquito más escorada a la izquierda ya, ¿eh? La nueva programación. Pero tiene razón. No voy a meter un vídeo de Podemos ahora porque quien lo nombra fue él. Sí, eso sí. Bueno. Pues ustedes se imaginan simplemente, pues yo que sé, a Rajoy vestido con un chándal con la bandera española yendo a presidir un desfile. No, este es un hortera, aparte de otras cosas, ¿eh? Sí, Venezuela es Venezuela. Yo es que me quedo estupefacto. ¿Y les gusta? Sí, ¿Les gusta? Pues mira, pues que haga lo que quiera. Acabamos rematando el tema este del Estado de la Nación. Realmente yo no creo que sea un debate sobre el Estado de la Nación, sino más bien era situarse en el futuro electoral. A ver cómo capto ese voto indeciso, que es el que en estos momentos se está luchando, porque todas esas encuestas están muy bien, pero habría que ver primero el cuestionario, que es lo que se ha preguntado. Segundo, el voto es muy volátil. El voto es muy volátil y se está demostrando en Demoscopia hace mucho tiempo que la mayoría decide en la última semana y a veces en el último día. Casi un 25%, dicen de los indecisos, decide el último día. Por tanto, eso es un tema curioso. Con respecto a lo de convencer o no convencer en la tribuna, yo recuerdo, y se me quedó grabado, las palabras de Pedro Lezcano, cuando le dieron el doctorado honoris causa en el Cabildo, que dijo: jamás en mi vida parlamentaria he visto a nadie convencer a otro en la tribuna. Lo dijo Pedro Lezcano, y Pedro Lezcano es Pedro Lezcano, o sea... Pero vamos a suponer que hay alguien que de repente suba a la tribuna, que es contrario al grupo de gobierno, por decir algo, y da una idea extraordinaria. Porque coño no lo van a aprobar. En nuestro sistema actual es imposible. Claro, pero puede ser. De repente hay un tío que aquí en tiene España, la valeta más que dice: he acabado con el paro honesto. Pero eso puede Son ocurrir. capaces de no votarlo, dicho, pero coño. Pero puede ocurrir en otros países porque hay una libertad de voto. No, Exactamente. Pero la libertad de voto va en contra de la propia filosofía de la partitocracia. Claro, eso es lo que sucede en otros países. En nuestro país. Pues no vemos en la serie, por ejemplo, el ala oeste de la Casa Blanca, por poner un ejemplo, cómo el propio presidente tiene que convencer uno a uno a los suyos. A los suyos. No ya a la oposición, a los suyos. Y la oposición una vez vota a favor y otra vez vota en contra, según los intereses de sus electores. Porque claro, al ser elegidos individualmente, responden a sus electores. Pero eso está admitido ahí. No, porque cada uno... Pero es que tú... Bueno, todavía en Alemania, sería con el plan de Grecia... Claro, un desgraciado. Con el plan, claro. El otro día en Alemania, con el plan de Grecia, hubo 23 diputados de Merkel que dijeron que no. Claro. Y no pasó nada. Claro, por eso es lo que digo, la libertad de voto, y no lo que pasa es que la libertad de voto que no tenga consecuencia después, porque si después no salen en la foto, porque la burocracia, el politburó del partido no los pone, hombre, vaya triste libertad de voto, vaya tristeza. Está claro que este tipo de debates son para la televisión. Son para la televisión, igual que los mítines que estamos viendo. Pero vamos a ver, viene un candidato, se pone ahí delante mirando para la pared y me pone a mí y me está hablando a mí por el cogote, y yo como mínimo me ofendo. Digo, pero oiga, no me dé la espalda. Pero claro, en televisión sale siempre. Ahora, no hay ni uno que no salga con una cohorte detrás de agradadores. Gente que después le aplaude, no está oyendo, pero le está aplaudiendo. Algunos. Y más grave. El otro día salió Rajoy y todos los que estaban detrás eran más. No.
La vicepresidenta. Sí, sí. Y los que estaban detrás parecía que estaban en un funeral. Por supuesto, pero es que además no solo eso, sino que además cuando el que ha estado en una cosa de esta vez se enciende a la lucecita roja, es el minuto de televisión y entonces cambia el discurso, cambia el discurso, estaba hablando de una cosa y cambia de otra porque es el minuto de gloria. Le pega a la gente. Entonces eso da para ponerles en ese momento en las televisiones, si las televisiones fueran serias, ponerles la canción aquella de Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado, simulacro. Te dice, bueno. Eso, sin embargo, lo domina bien aquí el amigo. Eso sí, lo de maravilla. Lo de Pablo Iglesias, pues la verdad es que le podría explicar a Tsipras de dónde sacar el dinero para esas políticas populistas que está diciendo, porque si lo tiene tan claro, que pues claro, van a pagar los ricos, entre otros monederos. Espero que sí. Y para terminar este turno, con todo lo que ustedes están comentando, que si el pacto de uno, el pacto de otro, el pacto de no sé qué, no sé cuánto, fíjense que ahí los ciudadanos no intervienen. Por eso yo reclamo una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en función de las matemáticas puras y duras de un momento, ya deciden todo el futuro. Oiga, pues deme oportunidad a los ciudadanos en una segunda vuelta de que yo vote los pactos. Pues, claro, porque es que si no, se están burlando, literalmente se están burlando del elector. Por eso yo siempre he defendido que o me dejan votar personas o ahí se queda usted, su señoría. Claro. Vicente, este vídeo de Maduro lo tenemos que poner con los comentaristas de la televisión venezolana, porque es lo mejor, el comentarista es mejor, explicando lo que hace Maduro. Lo tenemos que recopilar para aquí y dárselo a Arcadio después. Pues sí, que sirva de precedente. Yo estoy de acuerdo con la segunda vuelta, en las que definan después qué tipo de pacto se lleva y con quién al final terminan gobernando, ¿no? Creo que es bueno, igual que las listas abiertas, lo hemos dicho más de una vez aquí, ¿no? Que realmente se vote a aquellas personas que trabajen y que dan algo por la ciudadanía y que no sean los partidos políticos los que, dependiendo de sus intereses, de sus familias y de todo, pues elijan, y no tanto de la gente, sino más bien de poderes internos dentro de los partidos, ¿no? Y bueno, me remito también a la parte que me ha tocado, ¿no? Yo creo que el gran ausente en el debate, por lo poco y escaso tiempo que se le dio, fue Cataluña, ¿no? Con el problemón que supone eso del presidente. Rajoy no habló de Cataluña. Un minuto, me parece que nombrar algo. Después, por la mañana no dijo nada de Cataluña. Sí, entonces, él en la réplica. Yo creo que pensando que si no lo nombra no existe, ¿no? En principio psicológico, ¿no? Que luego se incrementa el daño, ¿no? Si no lo nombras, si crees que sin nombrarlo, dejarlo tapado, pues eso hace que reviente más. Y seguramente que tendremos gallega, Sí, pero vamos. Yo creo que también el propio presidente inspira sus resultados cara a las próximas generales y por eso creo que va a atrasar lo máximo las elecciones generales a la recuperación económica y a estas medidas que puedan hacer un poco de efecto, que yo creo, y los analistas políticos, por lo que estuve viendo el fin de semana también, dicen que no van a hacer mella ninguna, ¿no? Y creo que en Andalucía va a definir también y va a marcar un poco el ritmo al Partido Socialista, lo hemos dicho también aquí, dependiendo de los resultados. Y Susana, si no va a tener una mayoría absoluta con quién va a gobernar, va también a marcar, por eso de que decía también, y yo estoy con Segundo, de que sería muy difícil vender cara luego a unas autonómicas en general el tema de la unión al Partido Popular para gobernar. Y el Partido Popular en Andalucía prácticamente está borrado de la faz de la tierra. Lo veremos en un par de semanas, pero han puesto un candidato que nadie conoce. Yo creo que no se conoce ni a sí mismo él, porque que no tiene una noción de lo que no lo conozca. Yo creo que mejor, porque es peor. Llevar ahí a alguien que hacía... Segunda fila. No. Y las posibilidades que le quedan si coincido con Segundo también, las posibilidades que le quedan a Susana para pactar siendo la fuerza mayoritaria, porque eso lo dicen todas las encuestas, y va a parecer que eso es así, o con Podemos, o con Ciudadanos, o con Izquierda Unida, que hasta ahora, que yo no sé cómo quedará, porque Podemos se ha comido Izquierda Unida, y allí también se la ha comido. Según esa encuesta está muy mal. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos en estos momentos se está convirtiendo en muchos sitios en llave, y se va a convertir.
Que esto derive a la larga en que Ciudadanos es el homólogo al Partido Popular y Podemos puede ser el homólogo al Partido Socialista, lo veremos. Pero Ciudadanos está creciendo y de manera importante, ¿no? Con un discurso centrista, pero no deja de ser un discurso de derecha, ¿eh? Bien. O yo me equivoco poco, si puedo. Mayoría absoluta de Susana Díaz, digo yo. No. Susana Díaz será la fuerza más votada, pero con el 34-35%. Estamos en el último turno. Yo lo que sí digo es que Ciudadanos no va a cometer el error de formar gobierno con Susana. En todo caso, apoyos puntuales. Lo deja gobernar. Porque, claro, le rompe toda su estrategia si pacta con el Partido Socialista. No, ahí habrá esa posibilidad, se va a dar. Probablemente es la que se dé, y es la que mejor le interesa a la